Llevamos conviviendo con él desde marzo, pero ¿qué sabemos a estas alturas del coronavirus? Y más importante, ¿qué seguimos sin saber de él? ¿Llegará la vacuna este otoño? ¿Es segura la vuelta al cole? Todas estas preguntas se las vamos a hacer a Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra. Lo que está claro es que las mascarillas han llegado para quedarse durante un tiempo, también el lavado de manos y el uso de geles hidroalcohólicos. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra piel? Hoy les vamos a contar qué es lo que nos recomiendan los dermatólogos. Y hoy nos hemos acercado hasta Riezu, un pueblecito del Valle de Yerri de apenas 120 habitantes que no lleva nada bien el aumento de visitantes que está teniendo este verano, y es que muchos pueblos navarros se están convirtiendo en un refugio para pasar el verano, y esto, claro, trastoca y mucho el Día de los Autóctonos y también hace que dejen de ser espacios seguros para ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Muga. Estos son algunos de los temas que les vamos a contar en los próximos minutos, así que les invito a que se pongan cómodos y cómodas y que nos acompañen porque tenemos la intención de entretenerles y de informarles. Comenzamos. Hola, somos José Javier e Idoia, gerentes de Inmobiliaria SLM. Nieves, coordinadora del equipo. Y yo, Natalia, asesora inmobiliaria. Soy Anuci, gestora del departamento de alquiler. Soy Fermín, asesor inmobiliario. Anabel, administrativa del equipo. Y yo, Jorge, asesor inmobiliario. Noelia, responsable del departamento de ventas. Jerusalén, decoradora de la inmobiliaria. Juntos conseguimos los mejores resultados del mercado. ¿Nos conoces? Llámanos y te sorprenderás. Te esperamos donde siempre, en Monasterio de Urdaz, 12 Bajo. Fue una de las primeras personas con las que charlamos aquí en Navarra Televisión sobre el coronavirus, cuando todavía ni siquiera casi conocíamos apenas su nombre. Eso era por el 14 de marzo y desde entonces han cambiado muchas cosas, de las que vamos a hablar con Ignacio López Goñi, que es catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿El virus sigue ganándonos este pulso? De momento sí, el virus sigue activo. El virus no ha mutado ni se ha hecho menos virulento, y lo que sabemos es que el virus está ahí en el ambiente, cosa que no lo hemos vencido. Habíamos pensado quizá en mayo, en junio hemos vencido la pandemia, hemos vencido al virus, pero ya estamos viendo que no, el virus no se ha ido, y lo que se está viendo ahora es que lo estamos diagnosticando antes, estamos detectándolo antes, pero la impresión que puede dar de, bueno, pues es menos virulento, tiene menos fuerza, pues no es verdad, ¿eh? De hecho, si ahora en este momento el virus que está circulando llegara a infectar a una persona mayor con patologías, etcétera, probablemente la gravedad sería la misma. Otra cosa distinta es que a nivel, digamos, clínico, los médicos, bueno, pues tienen ya más experiencia que hace unos meses, ¿no? Pero el virus sigue activo y muy potente. ¿Qué es lo que más le inquieta ahora mismo? Pues lo que más me inquieta a mí es esta temporada de invierno, ¿no? Una temporada en la que van a coincidir el coronavirus con cientos de otros virus y otras bacterias que producen infecciones respiratorias, pues desde la gripe, virus respiratorio sincitial y otras bacterias, neumococos, etcétera. Y la coincidencia del coronavirus con estas bacterias puede ser muy problemática, ¿no? Date cuenta que no tenemos ahora una vacuna y que probablemente en los próximos meses y semanas, con los mínimos síntomas que podamos tener de otras afecciones, pues desde un catarro, desde, no sé, un poquito de dolor de garganta, etcétera, todos vamos a pensar que es el coronavirus y todos vamos a querer ir al médico, atención primaria, a pediatría, a ver qué es lo que está pasando. Y eso puede llegar a colapsar el sistema. Todos sabíamos que estos virus iban a llegar porque son propios del otoño y del invierno, pero quizás con lo que no se contaba es con que a estas alturas, a punto de empezar septiembre, los datos fuesen tan malos como los que estamos teniendo. A ver, probablemente, yo creo que probablemente lo que se esperaba es un repunte o brotes, pero quizá más entrado otoño-noviembre, ¿no? Y no a final de agosto como estaba ocurriendo, ¿vale?
A ver, hay que tener en cuenta que la situación no es igual a la que ocurrió en abril, marzo-abril, ¿vale? Porque hay gente que dice, a ver, hay más coronavirus, hay más casos, porque se están haciendo más PCRs, y es verdad. En aquella época, en marzo y en abril, se hacía PCR a los casos más graves para diagnosticarlos y para certificar que era coronavirus, y no a todos, ¿vale? De manera que en ese momento lo que estábamos detectando es la punta del iceberg, aquellos casos más graves que llegan a los hospitales y ahí se hacían las PCRs, ¿no? Ahora la situación no es comparable porque se están haciendo PCRs a muchísima más gente, se están detectando brotes, por eso se está detectando en gente joven y en gente asintomática, de manera que podríamos decir, en este momento quizá la situación no es tan alarmante ni tan grave como era en abril, por supuesto, ¿vale? Pero lo que sí es muy preocupante es la tendencia, es decir, estamos cada vez detectando más brotes. Después de los brotes está aumentando ya el número de pacientes ingresados a nivel estatal, está aumentando ya el número de muertos, de manera que la tendencia hacia donde vamos sí que es muy preocupante, ¿no? En abril, los días más duros de la pandemia llegaban a notificarse más de 900 muertos al día. Ahora no estamos así, obviamente, ¿no? Pero el problema es, ahora estamos detectando, digamos, la parte de abajo del iceberg, pero el problema es la tendencia hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es muy preocupante. ¿Y qué es lo que se ha hecho mal para tener esta tendencia a estas alturas de año? Pues probablemente hemos hecho una desescalada muy rápida, porque yo creo que todos estábamos realmente agobiados con el confinamiento, y quizá en ese momento se hizo la desescalada sin tener preparado el sistema de diagnóstico, rastreo y cuarentena, que es lo que te permite detectar los brotes, ¿no? En ese momento es cuando habría que haber reforzado el sistema de rastreo, porque la única manera de cortar ahora, digamos, la transmisión y que no lleguemos, que estamos a punto y en algunas zonas está llegando a la transmisión comunitaria, es diagnóstico precoz, es decir, test, rastreo de los posibles contactos estrechos con esas personas y la cuarentena de ese brote, ¿no? Evitar de esa manera que se vaya extendiendo. Lo que tenemos probablemente que acabar haciendo son microconfinamientos de determinados grupos, personas o poblaciones, ¿no? Porque llegar a un confinamiento como el que hubo en abril, marzo-abril, no sería la solución, sería una demostración de que hemos fallado. Y todo esto teniendo en cuenta la vuelta al cole, ¿no? Que eso también es bastante inquietante a falta de 2 semanas. Pues sí, porque lo que sabemos es que este virus, sabemos que hay, digamos, eventos superpropagadores, situaciones en las que se favorece el contagio, que son mucha gente muy junta, en sitios cerrados, mal aireados, en contacto estrecho, ¿no? Y obviamente los colegios es eso, ¿no? De ahí las medidas que hay que tomar, ¿no? De distanciamiento, de mascarillas, de higiene, de refuerzo de espacios. Ya en concreto cómo se hace eso son las autoridades sanitarias, ¿no? Pero efectivamente esto lo sabíamos desde hace mayo, mucho tiempo, ¿no? Y ahí sí que me gustaría, si me permites, hacer un comentario, ¿no? En los colegios el punto débil no son los alumnos. Gracias a Dios sabemos que este virus, aunque los niños pueden transmitir el virus y se sabe que tienen una carga viral parecida a la de los adultos, pues no es grave en la mayoría de los casos, ¿no? Pero en los colegios el eslabón más débil es el profesor, sobre todo aquellos profesores de una edad ya más avanzada, maestros, maestras que tengan más de 60 años, que puedan tener alguna patología, etcétera. Ese es el problema, ese es el eslabón débil que sobre todo hay que proteger, también hay que pensar en él, ¿eh? Ahora mismo todas las miradas están puestas en esa vacuna. ¿Que confía usted en que llegue para este otoño? No, yo creo que, a ver, es probable que en las próximas semanas o en octubre, noviembre, lleguen noticias de que ya hay alguna vacuna que está superando lo que se denomina la fase 3, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya se va a tanta velocidad que ya se están fabricando vacunas que todavía no se sabe si van a funcionar, ¿vale?
y es probable que efectivamente que haya algún candidato, pero una cosa es que haya superado las fases de seguridad, de eficacia, etcétera, y otra cosa es que esté disponible, por decirlo de alguna manera, en nuestras farmacias, ¿vale? Es decir, porque luego hay que fabricar millones de dosis, hay que distribuir esas dosis, probablemente en algunas de ellas sea necesaria una revacunación, es decir, el sistema es mucho más complejo, ¿no? Con lo cual, yo creo que en esta temporada, digamos, de invierno no pensaría en que íbamos a tener una vacuna, quizá a lo largo del 2021 sí, ¿no? Pero la vacuna o las vacunas, porque lo bueno es que hay muchos candidatos, no son la única solución. Es decir, hay que tener en cuenta que la vacuna tiene que ir asociada a una serie de medidas que no podemos olvidar, ¿eh? Tenemos vacunas para otras enfermedades que todavía no hemos erradicado, o sea que no hay que pensar que la vacuna ya está, con esto ya hemos solucionado el problema, ¿no? Que tenemos que seguir teniendo las medidas de higiene, de distanciamiento social, las mascarillas, como hasta ahora, ¿no? Que eso parece que ha llegado para quedarse por un tiempo bastante largo. Pues yo creo que sí, yo creo que por lo menos este invierno hay que contar con que estas medidas van a ser necesarias, ¿no? Y que además en el fondo son eficaces, ¿no? Estamos ante un virus en el que no hay inmunidad previa, la gente no ha estado en contacto antes con este virus, un virus que se transmite por el aire, que son los más difíciles de controlar, un virus en el que la enfermedad hay un periodo en el que la persona no tiene síntomas pero puede contagiar, e incluso hay personas asintomáticas portadoras del virus, ¿no? Es lo peor para un epidemiólogo, es lo peor para controlar, ¿no? Y por eso, a la falta de vacuna, que ya llegará si Dios quiere, pues esas medidas son ahora necesarias y seguirán siendo necesarias durante un tiempo. Hemos querido salir a la calle para darle también voz a la gente, para que pudiera directamente hacerle una pregunta a usted sobre lo que le inquieta del coronavirus, y esto es lo que nos decían. ¿Qué tiempo podría durar esta pandemia? ¿Cuánto tiempo podría? Sí, muy difícil está, ¿no? Bueno, pero es lo que todo el mundo se pregunta en el fondo. Pues yo creo que es un virus que ha venido para quedarse, ¿eh? No tenemos certezas de cuánto tiempo durará, pero es más una esperanza que una certeza, pero probablemente este virus acabe siendo uno de esos virus respiratorios que nos visitan cada año y en el que acabarán produciendo una mortalidad que, aunque suene muy duro esto, sea socialmente aceptable. Es decir, lo mismo que la gripe, que nos visita todos los años y todos los años mueren miles de personas, pero eso lo tenemos asumido, ¿no? Quizá este virus acabe siendo un virus de este estilo, ¿no? Vamos a escuchar otra pregunta. ¿Cuándo terminaremos con esto? Bueno, eso más o menos nos lo contestaba, sí, ¿no? es lo que nos preocupa a todos. ¿Cuándo terminaremos con esto? Yo creo que hay que tener paciencia, ¿vale? Hay que tener paciencia. No miedo, pero paciencia y sobre todo seguir las recomendaciones. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Si todo lo que nos cuentan es cierto. Todo lo que nos cuentan es cierto, depende de quién te lo cuente. Pero, a ver, es verdad que esta pandemia lo que ha generado es también una crisis de credibilidad en la ciencia, ¿no? Probablemente porque mucha gente no sabía cómo funciona la ciencia, ¿vale? La ciencia muchas veces no tiene todas las respuestas y muchas veces las respuestas son, bueno, pues no te va a decir que al 100% va a ocurrir esto. La sociedad, los políticos lo que quieren son certezas y la ciencia no tiene certezas, tiene incertidumbres, ¿no? Fíjate que en estos últimos 6 meses hay ya más de 40.000 artículos científicos sobre el SARS y la COVID-19. Probablemente sepamos más de este virus y de esta enfermedad que de otras enfermedades en lustros, ¿no? Pero aún y todo hay muchas cosas que se ignoran, ¿no? Yo creo que esto ha generado también incertidumbre, ha generado mala información, bulos y ahora pues estos movimientos, digamos, un poquito negacionistas que se oponen a todo y niegan todo
cuando no hay ninguna duda de que el virus existe, de que el virus es mortal, de que las medidas de contención lo contienen y de que la PCR sirve para detectar el virus, obviamente. Pues queda claro ese mensaje, que habrá que seguir repitiéndolo ante esos movimientos negacionistas, como bien dice. Es un placer escucharle y aprender cada día con usted sobre este virus que sigue siendo desconocido y que se nos sigue resistiendo, así que seguro que volveremos a hablar sobre ello. Pues cuando queráis, muchas gracias y mucho ánimo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, somos José Javier e Idoia, gerentes de Inmobiliaria SLM. Nieves, coordinadora del equipo. Y yo, Natalia, asesora inmobiliaria. Soy Anuncia, gestora del departamento de alquiler. Soy Fermín, asesor inmobiliario. Anabel, administrativa del equipo. Y yo, Jorge, asesor inmobiliario. Noelia, responsable del departamento de ventas. Jerusalén, decoradora de la inmobiliaria. Juntos conseguimos los mejores resultados del mercado. ¿Nos conoces? Llámanos y te sorprenderás. Te esperamos donde siempre, en Monasterio de Urdaz, 12 Bajo. Nos lo acaba de decir Ignacio López Goñi, las medidas de seguridad, de limpieza, de distanciamiento han llegado para quedarse de momento. ¿Y cómo nos está afectando el uso de la mascarilla, de los geles, del agua y del jabón a nuestra piel? Pues hoy se lo hemos preguntado a un dermatólogo, tomen nota. Llevamos meses ya usando la mascarilla y el gel hidroalcohólico para protegernos frente al COVID-19. Su uso continuado con otros factores como el calor está dejando consecuencias en nuestra piel. Cuanto la mascarilla selle más, generalmente puede producir más problemas. Lo más frecuente que produzca básicamente es irritación, sobre todo en las zonas donde esa mascarilla se sella, en la zona del puente de la nariz, detrás de las orejas, según donde vayan las gomas. Para tratarlas, dice el doctor, basta con aplicar crema en las zonas más expuestas al roce. Y que la única precaución que tenemos que tener es tener bien la piel hidratada. En cuanto al lavado de manos o el uso de gel hidroalcohólico, el dermatólogo afirma que es preferible el uso de gel. Nuestras manos tienen una capa protectora natural que sobre todo cuando utilizamos una higiene muy repetida, llegamos a quitarla, a destruirla por completo. Y eso puede favorecer la irritación de las manos. Es una patología que vemos en muchos pacientes, generalmente de forma profesional, y que se traduce en un eczema crónico. El uso de geles hidroalcohólicos puede producir también esto, pero sobre todo en pacientes que utilizan el lavado de manos muy continuo. Es decir, el uso de geles hidroalcohólicos produce menor irritación que el lavado continuo. O sea, una persona que se lava 15 veces las manos con jabón se va a irritar mucho más que con gel hidroalcohólico. Y explica cómo debe ser la higiene diaria ideal. Generalmente el gel hidroalcohólico se recomienda al lavado de manos y, lógicamente, cuando ya hay una suciedad visible o hemos estado en contacto mucho tiempo en la calle, pues a la vuelta en casa es mejor hacer un lavado de manos, pero en el resto de situaciones cotidianas es mejor utilizar el gel hidroalcohólico porque va a irritar menos. Más allá de las manos y la zona de la mascarilla, el confinamiento también nos ha pasado factura en el resto de la piel. Que hay que mantener una fotoprotección, porque si no, lógicamente, en personas que han estado mucho tiempo también confinados, pues son un poquito más susceptibles de producirse quemaduras, etcétera, ¿no? Porque la piel se ha habituado menos a la exposición solar de una manera menos progresiva de lo que habitualmente en una época normal habría hecho, ¿no? Y recuerda que a pesar de estos inconvenientes es recomendable continuar usando mascarilla, gel hidroalcohólico y el lavado de manos para prevenir el virus. ...95 nuevos positivos hoy en Navarra, los datos siguen sin ser esperanzadores, la tendencia sigue siendo negativa. Vamos a hacer un repaso de la actualidad que nos deja este lunes, lo hacemos con Sara Rodríguez Aliaga, que está ya aquí con nosotras. Sara.
¿Qué tal, Ainhoa? Pues sí, como decías, 95 nuevos contagios es la cifra de la jornada de hoy sobre la incidencia del coronavirus. Un leve descenso, muy leve respecto a los registrados ayer. Ainhoa, 105 eran los positivos que conocíamos ayer. No se han producido nuevos fallecidos, pero sí ayer se produjo uno más, con lo que ya son 533 las víctimas que ha provocado la pandemia en nuestra comunidad. Ha habido 3 nuevos ingresos, una persona más ha ingresado en la UCI y actualmente son 60 las personas que han precisado ingreso hospitalario. Y más del 40% de los nuevos casos se han dado en el área de salud de Tudela, una zona en la que además hoy ponemos también la mirada por ese brote que se ha dado en una residencia de la capital ribera. ¿Cómo está la cosa? Sí, Ainhoa, pues todo surge a raíz de una persona que presentó síntomas compatibles con coronavirus. Específicamente se puso inmediatamente en disposición el protocolo porque resulta que a esta persona estaba viviendo en un bloque que había generado la residencia para que, de llegar a esta situación, de producirse un positivo a una persona con síntomas, no tuviera que extenderse a otros bloques de la residencia. Se están haciendo PCRs a la totalidad del centro y esta tarde saldremos los resultados. La alarma saltaba en este centro de Tudela cuando uno de los residentes comenzó a presentar síntomas propios del coronavirus. Inmediatamente se procede a realizar el cribado a mayores y plantilla en el bloque en el que estaba interno. El resultado, 13 positivos de residentes y 3 de trabajadores, todos asintomáticos, excepto el que inició el protocolo. El brote se localiza en uno de los bloques en los que se había dividido la residencia para evitar que, ante un caso como este, el virus se expandiera por todo el centro. Compartimentos estancos, esto es, los residentes han ido por bloques y han estado aislados unos a otros, entonces vamos a analizar si esa medida ha surgido efecto para no contaminar al resto de residentes. Ahora los mayores han sido trasladados al centro Argaray, en Pamplona. El alcalde de Tudela pide que se adecúe un centro intermedio en la ribera. No hubiera estado mal que en la ribera hubiéramos tenido un centro asistencial, un centro de intermedios donde poder llevar a esos intermedios, a esos positivos y no tener que trasladarlos hasta Pamplona, pues bueno, con todo el hándicap que conlleva, tanto de trasladar a estas personas que suelen ser mayores y dependientes, como a los familiares que bueno, los van a tener a 100 kilómetros de distancia. Se trata del primer brote en Nuestra Señora de Gracia que hasta ahora había esquivado el coronavirus. Durante el confinamiento, el encierro voluntario de la plantilla blindó este centro. Esta tarde se conocerán los resultados del resto de PCR realizados en la totalidad de la residencia. Pues esto ha hecho saltar las alarmas sobre la situación en la que se encuentran las residencias de personas mayores. Sabemos que hay algún que otro caso, algún que otro positivo en algún otro centro en Navarra, Sara. Sí, hay 3 positivos más en centros residenciales de la comunidad foral. El foco está puesto, como decimos, en esos centros de mayores, los más vulnerables, y en los que se ha centrado el foco desde el inicio de la pandemia para intentar protegerlos frente al virus. Pues para hablar sobre cómo se encuentran las residencias de personas mayores y también de discapacidad y sobre cómo afrontan el próximo otoño-invierno, nos acompaña Inés Francés, que es la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía. Buenas tardes. Buenas tardes. Conocíamos el caso de esta residencia de Tudela. ¿Cuál es el protocolo a seguir en un caso como este? Bueno, en estos momentos, en cuanto se detecta un caso sintomático, lo primero que se hace es dar comunicación al centro de salud correspondiente y a los equipos de salud que están detectando los casos, y se hace la determinación de PCR. Si esa PCR sale positiva, se hace un estudio de contactos estrechos y se hace PCR a todos esos contactos estrechos o a la totalidad de la residencia en función de la organización que tengan esos centros. Buenas tardes, Inés. ¿Se espera que de esas PCR que se van a hacer durante todo el día de hoy sobre ese caso concreto de Nuestra Señora de Gracia en Tudela, se espera que salgan más positivos? ¿Preocupa esta situación? Vamos a ver, en estos momentos la residencia se completaron todas las pruebas ayer por la noche. O sea que ya, y tenemos los resultados, han salido otras 2 personas positivas solamente, ¿vale? En estos momentos ya tenemos todo el rastreo realizado tanto entre profesionales como entre personas usuarias y por lo tanto esa es la situación que tenemos en estos momentos. O sea, se sabe ya todos los resultados de todas las PCRs. Exactamente. Porque sí que llamaba la atención que la mayoría de ellas, la mayoría de personas mayores han sido asintomáticas, ¿no? Saltó la alarma en uno de los usuarios, usuarias.
Esto complica todavía más, ¿no?, la situación, si no se ven los síntomas, el cómo actuar, ¿no?, frente a esto. Bueno, en realidad la estrategia que en estos momentos se está llevando es intentar buscar los casos, precisamente los casos asintomáticos. Lo que nos ocurrió en la anterior ocasión, en la primera ola de la pandemia, es que realmente no teníamos ese conocimiento e iniciamos, ¿no?, la pandemia pensando o eso se decía que los casos asintomáticos no contagiaban. Una vez que esa realidad se constató que no era así, sino que verdaderamente los casos asintomáticos también contagian, la estrategia es ir a buscar precisamente los casos asintomáticos, que son los que nos pueden tener o pueden provocar la diseminación del virus. Por eso ahora mismo la estrategia consiste en que en cuanto sale un caso sintomático, hacer una búsqueda entre sus contactos estrechos, y ya digo, si las residencias no pueden establecer medidas estancas de atención a los usuarios, hacer una búsqueda en toda la residencia, tanto entre las personas usuarias como entre los trabajadores. Eso nos facilita que si algún caso sale positivo, volvemos a hacer, se pueden aislar esos contactos positivos, y si no, desde luego los contactos estrechos se mantienen en aislamiento durante 14 días, porque como ya saben, sí que pueden salir negativos en un primer momento, pero ¿no?, aparecer luego la positividad. Por lo tanto, la estrategia y el protocolo, tal y como está diseñado en estos momentos, lo que intenta es buscar y localizar lo antes posible los casos asintomáticos para evitar la propagación del virus. Hemos comenzado esta entrevista hablando de la situación concreta de este centro de mayores en Tudela. El Ayuntamiento de la capital ribera ya ha dicho que va a blindar el resto de centros allí en el área de salud de Tudela, pero ¿cómo está el resto de los centros de mayores? ¿Cuál es la realidad de los centros de mayores en la comunidad foral? Bueno, hasta el momento la verdad es que hemos tenido relativa suerte, han ido saliendo casos, pero han sido casos aislados, excepto en otra residencia aquí en Pamplona, que salieron 3 casos, y en Nuestra Señora de Gracia en estos momentos el resto de los casos que han ido surgiendo no se han acompañado de más positivos. Tanto hemos tenido casos entre profesionales y hemos tenido casos entre usuarios, pero eso no se ha seguido de un número luego más elevado de casos entre las personas usuarias. Por lo tanto, sí que es verdad que las medidas de detección rápida, de hacer PCR rápidos, han sido eficaces, lo mismo que los poquitos casos positivos que han salido, su traslado a un recurso intermedio con el objetivo de mantener las residencias libres de casos y así minimizar la posibilidad de contagio. Por lo tanto, en estos momentos podemos decir que la situación hasta ahora, y este ha sido el primer brote grande, por decir así, estaba contenida. Es verdad que conforme va aumentando los casos en la población, las residencias están sometidas a mucho mayor riesgo, lógicamente. La preocupación entre las familias que tienen personas residentes en las residencias es palpable, sobre todo como todas nos preguntamos, ¿no?, de cara a la llegada del otoño y del invierno. ¿Volveremos a ver las residencias cerradas, a los residentes confinados? ¿Qué mensaje les mandaría a las familias? ¿Cómo les mandaría un mensaje tranquilizador? Vamos a ver, esta es una de nuestras principales preocupaciones y es un tema difícil de trabajar, porque tenemos que buscar el equilibrio entre la protección de personas que son muy vulnerables, pero también el bienestar de esas personas en cuanto a lo que supone sus relaciones sociales y también su necesidad de realizar actividades y de poder tener una vida que ellos puedan elegir y no ir directamente a un confinamiento. Pero sí es verdad que está claro que las medidas de protección pasan por tener claramente establecidas lo que son la disminución de los contactos, disminuir contactos de riesgo, establecer las medidas de protección, y en eso tenemos que ser todos muy conscientes. No sabemos lo que va a pasar, todo va a depender también del índice de afectación que haya en la población general. Pero yo sí que el mensaje que transmitiría a todos es que cuanto más conscientes seamos de establecer las medidas preventivas, menos medidas estrictas o medidas menos restrictivas tendremos que utilizar con la población mayor que está en los centros, porque el objetivo lógicamente es intentar que el virus no llegue a los mismos. Ahora mismo se está manteniendo una reunión entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para abordar esa radiografía general de los centros de mayores en el conjunto del país. No sé qué reivindicaciones que se pide desde Navarra, qué se va a decir en esa reunión. Bueno, ahí estamos esperando, está la consejera en esa reunión. Realmente en esa reunión lo que ponemos en relieve es la necesidad de pues las medidas que sean medidas conjuntas, a ser posible, aunque es verdad que la realidad de unas comunidades y de otras es muy diferente y por lo tanto entendemos que establecer medidas generales no es sencillo.
Por lo tanto, nuestra reivindicación es que podamos establecer medidas que no solamente eviten el contagio del COVID, sino que además protejan también y velen por el bienestar de las personas usuarias y de las personas residentes. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontramos a día de hoy en las residencias navarras en comparación con cuando comenzó toda esta pandemia que nos pilló por sorpresa? Ahora mismo estamos mejor preparadas. ¿Qué diferencias notamos? Hombre, claramente en estos momentos sabemos cómo se comporta el virus. Ya digo, en un principio nos decían que los casos asintomáticos no contagiaban y eso fue un elemento crucial para que se extendiera rápidamente entre los centros residenciales. Por otra parte, contamos en estos momentos con equipos de protección, que es verdad que en la primera fase de la pandemia fueron escasos, y también con un personal mucho más preparado en su utilización, porque lógicamente es algo a lo que no estaban acostumbrados y, como todo, requiere un entrenamiento. Y además tenemos también test diagnósticos que verdaderamente nos ayudan rápidamente a identificar qué casos son positivos y cuáles no, y eso al principio de la pandemia tampoco lo teníamos. Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos las herramientas necesarias para evitar que, si el virus entra, este se propague. Esa es la parte que creo que tenemos que poner, ¿no? Como administración y como profesionales, y la parte que tenemos que poner como población general es intentar proteger a las personas que viven en los centros con las medidas adecuadas, ¿no? Por parte de los familiares, por parte también de los profesionales, para que realmente el virus no entre. ¿Se plantean adoptar más medidas de cara al otoño? Ya sabemos que se va a formar a 300 personas en cuidado de personas mayores, pero no sé si aparte de eso hay otras medidas de cara a este otoño que se prevé complicado. Bueno, en principio sí que en función de la intensidad de la pandemia, lógicamente nuestro plan de contingencia tiene que ser mucho más intensivo. Y sí que se prevé la posibilidad de, si el número de casos crece, la posibilidad de abrir nuevos recursos intermedios, y ahí también en función de dónde esté el foco, que pudieran ser en zonas como Tudela o como Estella. Eso lo iremos viendo en función del número de casos, pero esa es una de las estrategias también que está recogida en el plan de contingencia del departamento. Precisamente el alcalde de Tudela hacía un llamamiento al Gobierno de Navarra. Se va a traer a esos residentes que han dado positivo a un centro aquí a Pamplona. Él pedía que se pudiese buscar un centro intermedio para no tener que desplazarles hasta aquí. ¿Ve eso posible? Lo vamos a buscar, pero no es sencillo dispersar mucho los recursos. Quiero decir que ahora mismo tenemos que jugar entre la demanda, por decir así, o el número de casos y la disponibilidad de recursos, porque atomizar mucho los servicios tampoco sería oportuno ni sería fácil. Como digo, eso va a depender del número de casos. Por supuesto, si el número de casos aumenta y esos casos se siguen dando con una forma predominante en la ribera, buscaremos un recurso que, bueno, estamos ya o ya tenemos algunas previsiones, se buscará también en la zona de Tudela. Bueno, pues estaremos pendientes de ver cómo se puede resolver ese asunto. Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía, gracias por acompañarnos en La Muga. A vosotras. Muchas gracias. Pues lo que también se va a reforzar, ya se ha reforzado en Navarra, de hecho, es otra cosa muy importante, que es el trabajo de las rastreadoras, una labor esencial durante este proceso de la pandemia, que suman esfuerzos. Pues sí, suman esfuerzos porque se han convertido en una de las herramientas vitales para mantener a raya el coronavirus, y por eso el Gobierno de Navarra va a reforzar este servicio con personal de su servicio de mediación intercultural. El objetivo es que todas aquellas personas originarias de otros países puedan comunicarse de manera eficiente con las enfermeras y con los enfermeros, y para así poder seguirle la pista al virus. Y todo esto muy pendientes de la vuelta al cole, que es prácticamente ya inminente. Hoy de eso se ha hablado en el Parlamento. El plan de contingencia que presentaba el viernes el consejero Jimeno y la consejera Santos no ha gustado a todos. Pues no, la oposición dice que las medidas llegan tarde, que son malas medidas, y por eso piden mayor certezas a la hora de comenzar la vuelta al cole. Ha sido uno de los temas tratados en el Parlamento, en la Cámara Foral, esta mañana. También se ha tratado esta enmienda a la que han llegado Navarra Suma y Guero Abay para tratar de reducir la jornada laboral a los profesores mayores de 57 años. La postura de Guero Abay no ha gustado a los socios de gobierno.
dudas sobre cómo será el inicio del curso escolar y si se cumplirán con las garantías sanitarias. No nos gustaría interpretar que el Departamento de Educación no está tomando las decisiones oportunas a su debido momento, esperando que Madrid decida. Navarra Suma exige realizar test PCR a los profesionales de educación y a los alumnos. Se ha dejado pasar el verano sin ser claros, de nuevo se actúa tarde y además se actúa de forma unilateral. En materia educativa, el foco también ha estado puesto en la enmienda de Navarra Suma y Geroa Bai sobre la reducción de la jornada a los profesores mayores de 57 años en la educación concertada y pública. El Partido Socialista ha sido el más crítico. La consideramos una auténtica falta de responsabilidad para tapar las vergüenzas en materia educativa de la pasada legislatura. Izquierda Azquerra dice que Geroa Bai se ha desmarcado del acuerdo programático. Geroa Bai se alía con la derecha, con Navarra Suma, contra el gobierno del que participa. Los partidos firmantes de la enmienda se defienden. Y este es un acuerdo que sí venía contenido en el pacto educativo. Nace porque el Gobierno es incapaz de dialogar, porque solo sabe imponer. Además de la vuelta a las aulas, la incertidumbre está en la situación económica. Según las previsiones, Hacienda Foral dejará de ingresar 800 millones de euros, un 20% menos. Habrá que empezar a revisar de manera muy seria el presupuesto que aprobábamos a finales de febrero. No sabemos cómo se va a acabar de ejecutar el presupuesto en vigor, no sabemos con qué recursos. En pocas semanas tenemos que sentarnos a ver cuáles van a ser las vías. Y ahí hay que ser exigentes. Un nuevo curso político que estará marcado por la incidencia del coronavirus en nuestra comunidad. Vuelta al cole a partir del 4 de septiembre. Antes vuelven los universitarios y universitarias que vuelven el día 1. Hoy se ha comenzado a hacer la prueba PCR a toda la plantilla de la Universidad de Navarra. Pues sí, serán 10.000 personas las que se sometan a este análisis PCR. El objetivo de la Universidad de Navarra, conocer cómo se enfrentan al coronavirus en este inicio de curso. Como decimos, todos los estudiantes y la plantilla tendrán que pasar por los boxes y conocer cómo están frente al coronavirus. Vale. Listo. El primer objetivo del curso escolar, llegar sano al campus. Este es el recorrido que van a realizar más de 10.000 personas que forman parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Navarra, tanto empleados como estudiantes que inician el curso el próximo 1 de septiembre. El destino final, estos boxes de aquí, donde se les realizan las pruebas PCR. Todos ellos deberán coger cita para realizar la PCR y nuestros objetivos es tener la foto inicial de cómo estamos, detectar posibles asintomáticos en el campus y darles las pautas sobre qué tienen que hacer en el caso de que sean asintomáticos para que puedan comenzar sus estudios desde su casa si es necesario y si son empleados lo mismo, asegurar que desde casa si son asintomáticos puedan teletrabajar aquellos que puedan y si no pues gestionar las bajas. Las pruebas son enviadas al CIMA. Los resultados, en caso de ser negativos, se comunica a través del correo electrónico y los positivos. Se habla con ellos, se les indica que tienen que permanecer en aislamiento, se habla con ellos para ver si han tenido contactos estrechos, ¿no? Quiénes han sido y cómo, y posteriormente se les cita en el área COVID para hacer un seguimiento de su salud y si es necesario se les repetirá la PCR. Foto fija de una situación cambiante, por ello la universidad también realizará durante el curso pruebas aleatorias. Alrededor de 200 PCR semanales, hemos creado una zona donde se recogerán las muestras en el campus. Pero no es la principal medida, es la complementaria. Sabemos que las principales medidas son las normas básicas de seguridad que todos conocemos, que son la mascarilla, la distancia, lavado de manos, un control de los aforos. Actuaciones que la universidad ha dado a conocer a través de una guía con pautas y recomendaciones sobre prevención y salud para todo el alumnado. Y hoy una buena noticia, la vuelta del tercer turno de Volkswagen, que ya ha levantado el ERTE a toda la plantilla. Y como decíamos, hoy se incorporan ya todos a la producción en la planta navarra. Sí, Ainhoa, después de ese parón obligado provocado por la pandemia, hoy por fin todos los trabajadores de Volkswagen Navarra vuelven y la planta de Landaven está ya a pleno rendimiento. La planta navarra de Volkswagen contará desde las 10 de la noche con los 3 turnos diarios, lo que supone la incorporación de la totalidad de la plantilla. Se reincorporan las cerca de 650 personas que todavía quedaban en el ERTE. No todas van al turno de noche, sino que están repartidas en el turno de mañana, de tarde y de noche. A mediados de marzo la marca alemana tuvo que frenar su actividad, pero a partir de hoy recuperan la normalidad productiva. Lo más importante es que volvemos después de casi 160 días del confinamiento, volvemos a recuperar la actividad a 3 turnos y volvemos a recuperar el 100% de lo que estábamos haciendo antes, que son 1.438
vehículos al día en esos 3 turnos. Vuelta a la actividad que va a estar marcada por las medidas de seguridad como el uso obligatorio de la mascarilla FFP2 o por los protocolos sanitarios. Todas estas cosas que de momento han funcionado muy bien y que han hecho que no hayamos tenido que bajar la producción ni que hacer ninguna intervención especial desde que arrancamos. También han anunciado un posible aumento de la producción en la planta con la que podrían surgir nuevas contrataciones. Para eso estamos estudiando poner en marcha esa medida de flexibilidad que tenemos ya acordada, el desplazamiento de pausas, que supone, si se hacen los 10 turnos, aproximadamente podrá aumentar un 10% la producción de vehículos hasta los 1.581 coches al día. Buenas noticias, la que nos deja la planta de Volkswagen en Navarra, con esa incorporación ya completa de toda la plantilla. Lo que sigue preocupando, especialmente en las ciudades, en Pamplona, en Tudela, en Tafalla, en Estella, es la celebración de los botellones. Ya hay varias ciudades que han tomado medidas al respecto, pero se siguen celebrando, como por ejemplo aquí en Pamplona este fin de semana. Pues sí, solo durante el fin de semana la Policía Foral ha tenido que disolver 14 botellones, 14 quedadas con alcohol de por medio, Ainhoa, y ya sabemos que están prohibidas. Pamplona fue una de las primeras en adoptar esa medida de prohibir los botellones en la calle ante el aumento de los brotes que estaban relacionados con el ocio nocturno, y luego las comunidades autónomas junto con el Ministerio decidieron ampliar la medida al conjunto del país. Uno de los más multitudinarios que se ha tenido que deshacer este fin de semana ha sido en Tafalla y aglutinaba a casi 100 personas. Hemos hecho lo que había que hacer, ¿no? Que es pues esa situación de riesgo, ¿no? De cara a la salud, que son los botellones, que hubiera sido mejor una regulación autonómica, porque si no nos quedamos lo que decía también, ¿no? Pues en Pamplona se prohíbe y en Burlada o Huarte o la que sea, ¿no? En la misma comarca pues a lo mejor no lo han prohibido, entonces creo que eso es malo. El alcalde de Pamplona, satisfecho con esa decisión de prohibir la celebración de los botellones, tiempos complicados para muchos sectores, como el sector del ocio nocturno. También hoy otro sector ha salido a concentrarse y a reivindicarse, ha sido el de los taxistas. ¿Por qué lo han hecho, Sara? Sí, pues para condenar todas esas agresiones a las que tienen que hacer frente tanto taxistas como conductores de Villavesa, del transporte comarcal urbano, y todo esto a raíz de una agresión que sufrió un taxista recientemente tras reprender a 4 jóvenes que se encontraban propinando patadas a un vehículo, a una Villavesa, como decimos, hace escasamente unas semanas. El taxista sufrió heridas en la cara y hematomas en las extremidades. Los taxistas que piden que no haya agresiones. Esto ha sido lo más destacado de lo que ha ocurrido hoy aquí en Navarra, pero no se pierdan la segunda edición de los informativos con Sara Rodríguez Aliaga, porque nos contará todo lo que ha sucedido y además actualizado. Eso es, estaremos pendientes de lo que dé de sí la tarde. Ainhoa, aquí te espero mañana. Venga. Hasta mañana, Sara, mañana. gracias. Pues hacemos un breve descanso para la publicidad y volvemos enseguida. No se muevan.
Postres Tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Este tramo final del programa se lo queremos dedicar a la tertulia, al análisis y a la reflexión, y para ello estoy ya acompañada y bien acompañada aquí en el plató por Gustavo Galarreta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Javier Echeverría, bienvenido. Hola, buenas tardes. Y con Ángel Moleón. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar sobre temas que sin duda son los que preocupan ahora mismo en la calle. Enseguida vamos con esa vuelta al cole que da mucho que hablar, pero también quería conocer un poco, debido a estos últimos casos que hemos conocido en una residencia de ancianos de Tudela, también ha habido algún que otro caso en alguna otra residencia en Navarra, ¿creéis que están bien preparadas para afrontar lo que se nos viene encima? Bueno, pues empiezo con el permiso, ¿no? El tema es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad de quién mora esas residencias, que es la parte más sensible, ¿no?, de la sociedad, ¿no? La gente mayor que necesita unos cuidados. En este caso, hablabas de si están lo suficientemente preparadas. Se ha comentado siempre que no son centros sanitarios, sino centros residentes, ¿no?, donde los residentes se encuentran cómodos, pero la asistencia sanitaria siempre tiene que ser en el exterior, ¿no?, en centros hospitalarios. Entonces yo creo que igual había que dar una vuelta de tuerca a ver cómo podríamos hacer una red centinela, que se habla muchas veces de las redes centinelas dentro de las poblaciones de riesgo, en este caso las residencias, a ver cómo se podría tratar de cómo prevenir todavía más el tema del COVID en las residencias. ¿Cómo? Pues tenemos el gobierno, que hace poco leí que había invertido 300 millones de euros en lo que es el análisis de cómo realizar una red centinela dentro de estas residencias. Entonces pues vemos que cada vez se repite cíclicamente que son las residencias los que, no sé si es por la concentración, por la no salida, por los distintos factores, pero siempre son un foco importantísimo en el tema de contagio del COVID. Desde luego la preocupación de las familias es evidente, no sé si os toca alguno de cerca o no, pero no sé si se ha reaccionado bien, a tiempo, con suficientes medidas. A mí, bueno, personalmente me toca porque precisamente mi mujer es trabajadora de una residencia. Sí que es verdad lo que estaba hablando Gustavo, yo creo que ya estamos hablando de un cambio de sistema, ¿no?, de que hasta ahora las residencias estaban pues evaluadas como centros sociales y ahora estamos hablando ya del centros sociosanitarios, ¿no?, de un modelo que sí que hay que dar una vuelta de tuerca. Yo creo que tiene que ser un debate que se tiene que tener para ver cómo esta pandemia ha afectado gravemente a este tipo de centros y que se ha visto, bueno, pues ciertos descosidos, ¿no?, en un hecho como este. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, el hecho de Tudela, pues creo que a través de los protocolos que inició, en este caso Gobierno de Navarra, sí que se ha podido detectar con bastante previsión el positivo. Se han detectado 13 asintomáticos, que creo que eso es una buena noticia, haber detectado tan rápido, ¿no?, este posible brote, y que ahora empieza el protocolo ya del rastreo comunitario, el rastreo colectivo de toda aquella residencia. Creo que estamos mucho mejor de lo que cuando esto nos sorprendió a todos y que, bueno, paso a paso creo que se va a ir controlando, pero sí que es verdad que la seguridad cero no existe, las trabajadoras entran y salen todos los días de esas residencias, las familias ahora tienen una hora de visita que también, bueno, pues entran y salen, entonces la seguridad cero no existe, pero creo que sí parece que se está detectando con más previsión y que podemos llegar a controlar siempre. Sabemos, ¿no?, que como digo, no podemos asegurar al 100%, pero creo que en esta ocasión se ha detectado con rapidez y que creo que se controlará ese posible rebote en Tudela. José Javier, ¿cuál es tu sensación? Mira, yo parto de una reflexión estructural de lo que son estos centros, donde en los últimos años se ha introducido un elemento de negocio. Es decir, se ha invertido dinero para obtener un rendimiento económico del cuidado de nuestros mayores. Y eso resulta un poco incompatible con todo lo que hablamos ahora de mayor control, presencia sanitaria, seguimiento. Entonces, yo creo que esto nos debería servir como debate para qué tipo de modelo de residencia queremos, si negocio de inversores que tienen un dinero ahorrado y llega
es una opción de invertir, como han invertido antes en ladrillo, pues ahora invierten en residencias. Entonces yo creo que es un debate porque o le damos una vuelta a eso o tenemos un problema de que nunca vamos a resolverlo. Y luego, preguntabas nuestra experiencia personal. Yo en este caso me sitúo como futuro usuario de una residencia o de un centro para personas mayores. Y como yo soy muy defensor de lo que es la muerte digna, y me preocupa qué solución le damos a este tipo de casos. Es decir, ahora surge este problema en Tudela y la solución va a ser aislar a esos mayores de su entorno social. Yo sí, pues igual hay que darle una vuelta, es decir, no solo hay que pensar en el aspecto de la supervivencia, sino de la calidad de vida de esas personas que sobreviven. Entonces, no lo tengo muy claro que el que está tomando esas decisiones esté haciendo la reflexión que estoy haciendo yo, sino que está pensando más en el plan de la pura supervivencia, es decir, los aislamos, que no tengan riesgo, que no contagien pero ¿a costa de qué? Como decía hace poco, gente mayor pegando en las puertas de las habitaciones pidiendo salir. Yo me gustaría que también se valorara esa circunstancia. Pues sí, yo entiendo que iremos a un modelo dual, ¿no? Donde tendrán cabida el modelo pues privado, asistencial, y metiendo siempre ya el tema sanitario, ¿no? Porque se ha visto que muchas veces las trabajadoras que trabajan dentro del ámbito de las residencias de mayores tienen una formación básica en materia sanitaria, tienen mucha calidad humana, son capaces de encerrarse, como se ha visto en Estella, junto con los pacientes. De confinarse. Sí, de confinarse con los propios pacientes, pero luego ellos demandan siempre una calidad de formación sanitaria para poder ellos trasladar un mejor servicio, un mejor cuidado a las personas mayores. El tema es que se ha visto desde un principio que, por ejemplo, siempre demandaban pues muchas más, por ejemplo, material, ¿no? El material los EPIs o material sanitario para ellas tener un cuidado hacia esas personas, no solo que ellas no contagien, sino que las personas mayores no contagien, ¿no? Esa doble aislamiento, ¿no? entre el que es posible portador contra los grupos de contacto. Dinero, entonces, al final es poner dinero, sí. Que si ese dinero no lo ponemos entre todos a través de los impuestos o lo acaba pagando el usuario, ¿no? Hablábamos de o 300 acaba bajando millones. La calidad del servicio. 300 millones se habían invertido ahora mismo después de detectarse todo este problema del COVID, 300 millones a través de... Creo que lo gestionaba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Desde luego que es un tema muy complicado. Fueron muy duras las imágenes que vimos durante la pandemia, durante el confinamiento de las residencias de personas mayores confinadas. Esperemos no tener que llegar a eso, pero bueno, la situación ahora mismo no es demasiado halagüeña. Vuelta al cole. Ya conocíamos el viernes el plan que presentaba el Gobierno de Navarra, el protocolo a seguir, clases presenciales, jornada continua, uso de mascarilla a partir de quinto, de primaria. Hay algunas comunidades que ya se están empezando a echar un poco para atrás y parece que les da un poco de miedo lo de las clases presenciales. No lo sé, ¿cómo lo veis? ¿Os parece que el Gobierno de Navarra ha acertado con esta propuesta? Sí, yo personalmente así opino, ¿no? Era un tema irrenunciable por parte del Gobierno el que sería presencial, ¿no? Las clases. El 25 de junio ya se entregó el plan de contingencia con los famosos 4 escenarios, siempre advirtiendo que era pues, un documento vivo, ¿no? Que dependía de la curva de la pandemia, de cómo se iba a ir creciendo, descendiendo todo el tema de la pandemia. Y bueno, creo que se ha intentado llegar a un consenso, tanto con APIMAS, con sindicatos, con los directores de los colegios, con la patronal, y ya ha salido una serie de medidas pues que bueno, el Gobierno hace un esfuerzo económico con más de 47 millones de euros, en los cuales pues, la jornada continua, los comedores, el transporte escolar, la reducción de ratios en edad infantil. Y creo que bueno, dentro de la situación delicada y que cuando vayamos llegando a esa asistencia a los colegios pues veremos cómo va confluyendo el tema, pero sí que es verdad que ya hay un protocolo también de salud en caso de que aparezca una chica con un positivo y creo que se han puesto pues bueno, el documento y las bases de cómo iniciar ese curso, que creo que bueno, socialmente, y yo por lo menos en el círculo que me muevo, que estoy en una edad con hijos pequeños y tal, los padres queremos que nuestros hijos empiecen el colegio porque creo que bueno, no pueden perder
más tiempo en la educación y que bueno, todos tenemos ganas de llegar a esa ansiada normalidad y ver a los chavales en el colegio que empiecen con su vida diaria, que no, tampoco creo que tiene que ser muy bueno que lleven tanto tiempo pues bueno, en esta situación, y creo que bueno, es una apuesta clara por el gobierno porque la educación comience, es un derecho que tienen los alumnos y bueno, ya el resto de comunidades que se están echando para atrás, bueno, hay que recordar que ha sido un acuerdo con el gobierno de que las comunidades iban a gestionar esto, ¿no? Pues bueno, yo creo que Navarra está haciendo el trabajo y veremos cómo quede para el futuro, ¿no? Es un derecho que no se pone en duda, ¿no? El de la educación igual para todos y todas, pero hay quien dice en la calle, sí, vamos a volver al colegio, van a volver al colegio, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Lo veis factible, que se mantenga? Es que esa es un poco la percepción. Y además, mira, yo en este caso desde el principio, desde marzo, yo soy una persona políticamente muy crítica con todo, siempre he intentado ser muy comprensivo con las decisiones que han tomado los políticos, fueran de cualquier ideología, por muy alejada que fuera de la mía, porque entendía que era todo nuevo, es todo nuevo, sí. y lo fácil es, te has equivocado, te has equivocado, te has equivocado. Entonces yo siempre he sacado la cara, aunque se hubieran equivocado, pues aunque estén, entiendo que las decisiones son correctas. A partir de ahí sí que es verdad que lo que sí que puede existir una sensación es de arrancamos porque hay que arrancar, pero ya teniendo la idea de que el siguiente paso va a ser vuelta a casa, ¿no? Entonces, como que no hay la suficiente contundencia en cuanto a lo que hablamos. Es decir, a mí más que el protocolo de entrar, me interesa en todas las facetas, en todas las actividades, tanto económicas, educativas, sanitarias. Es decir, ¿qué pasa? Lo mismo que hablábamos antes con las residencias de la tercera edad, cuando haya uno. Entonces, el protocolo yo creo que ahí da soluciones, pero no incide en lo que yo entiendo que sería lo correcto, es decir, hacer una apuesta por la creación de burbujas, de tal manera que asumamos que va a haber contagios y que esos contagios van a tener la menor incidencia porque hemos delimitado la relación de nuestros hijos, porque lo que no podemos hacer es cerrar puertas al campo. Lo que no puedes pensar es que tu hijo se va a quedar 3 meses metido en casa sin convivencia. Eso es inasumible. Entonces, esa convivencia lo que tendremos que hacer pactos, es decir, a mi hija, bueno, pues tú dime qué entorno de relaciones personales vas a tener en lo privado, fuera de la escuela, 5 personas, procura ser muy estricta con estas 5 personas, no extenderte, y en el ámbito educativo yo creo que la apuesta debería ser la misma, es decir, crear burbujas dentro del ámbito educativo lo más impermeables posible, de tal manera que los que están dentro de esa burbuja asuman lo que les pueda pasar a cada uno de sus miembros, pero que eso no tenga una incidencia ni en su vida diaria ni en el resto de la sociedad. El tema de los grupos estancos o grupos burbuja, el problema está en lo que es la convivencia anterior y posterior a la entrada del colegio. Yo en la PIMA en la que formo parte, el jueves pasado todavía no teníamos claro, desde los centros de docentes no tenían claro las direcciones dónde íbamos a llegar, ¿no? Ya fue el viernes cuando... El protocolo se ha mandado hoy a los centros, de hecho. Hoy hemos recibido los padres y yo, en este caso como miembro de la PIMA de Catalina, en CISUR, el tema es que nos da miedo el que se gestionen tanto las guarderías como el resto el previo y posterior al inicio de las clases, porque, por ejemplo, los autobuses son compartidos entre distintos municipios, gente por ejemplo, de Ardoy que baja a CISUR, a la urbanización de CISUR, y esos comparten cuarto, quinto, sexto, primero, infantil. Son grupos que se rompe la estanqueidad de esos grupos burbuja justamente antes de entrar. ¿Por qué? Porque comparten una cosa tan básica como es la movilidad, ¿no? El autobús que los lleva al colegio. Posteriormente, ¿qué pasa? Que se realizan pues, acciones normales de vecinos, de jugar en el parque, que rompemos esa estanqueidad. Entonces, se van a generar situaciones que las tendríamos que tener ya un poco, como pero decía, fíjate, a ver cómo lo hacemos. Nosotros ya hemos asumido una estanqueidad que es la familia. La familia, sí. ¿no? Sí. Es decir, mi hija, mi mujer y yo, dentro del ámbito familiar, no tenemos restricciones, ¿no? Ni de contactos, ni de proximidad, ni de mascarillas. Sí. ¿Por qué no creamos otras pequeñas comunidades, burbujas? Es decir, hablamos de las actividades extraescolares, de repente dicen, no, se prohíbe entrenar a fútbol.
si los chavales van a seguir jugando a fútbol, lo que lo van a hacer fuera de la calle, sin el control, sin la supervisión de un entrenador. Lo estamos haciendo. Entonces, en las comunidades. Ese es el problema. Entonces, de repente, así como por ejemplo ha habido federaciones de baloncesto o de balonmano que han planteado, oiga, mire, que sigan produciéndose los entrenamientos, porque eso nos va a permitir que el entrenador controle qué tipo de relación existe entre los jugadores y saber qué jugadores están en cada zona. Fútbol ha dicho que se prohíbe toda la práctica deportiva. ¿Qué ocurre? Que están las plazas, los jardines, los parques llenos de gente jugando sin ningún control. Yo he visto enfrente de mi casa cómo celebran los goles los niños, cosa que yo con mis jugadoras pues seguramente estaría más pendiente de evitar ese tipo de cosas. Por eso no se trata de crear una única burbuja, sino un número reducido de burbujas, pero todas controladas. Es decir, yo me imagino a mi hija haciendo un cartel, ¿no? El típico ese de trabajos manuales que hacíamos en mi época, ¿no? Planteando sus círculos de relación, y plantear, bueno, pues si yo planteo que mi hija tenga que estar las 24 horas al día con mascarilla, ¿sabes qué va a pasar? Que no va a cumplir, igual no está ni 20 con mascarilla. Claro. Si yo le planteo tienes que estar con mascarilla fuera de estos pequeños círculos, ¿no? Le voy a dar libertad para que en determinados momentos tenga cierta libertad, le puedo ser mucho más exigente que fuera de ahí se comporte de determinada manera. Yo creo que lo que estáis contando está muy bien y teóricamente está muy bien, pero estáis volviendo a apelar a la responsabilidad individual. Es decir, que tú a tu hija le comentes con quién se tiene que juntar. Bueno, pues si tu hija es muy obediente y te hace caso, te saldrá bien. Pero yo dudo mucho, y es más, cuando me estás diciendo que las plazas los chicos están jugando al fútbol, ya saben los padres que no pueden jugar al fútbol. Y se hace, ¿no? Entonces estamos hablando de una responsabilidad individual, de que todo el mundo cuando salga de clase haga su burbuja. Estamos hablando de cosas que yo sinceramente las veo irreales y viendo más el comportamiento de, bueno, pues que estamos viendo en ciertos aspectos, que ha habido rebrotes, porque la gente no se ha comportado como se tenía que comportar. Y los va a ver. Y los va a ver, por lo tanto, el intentar controlar lo que pase antes y después del colegio, pues eso yo creo que a un gobierno, y más con las competencias limitadas que tiene a la hora de movilidad, de libertad de reunión, creo que no se le puede exigir, ¿no? El tema del transporte que has dicho... Sí, hombre, exigir, sí, siempre podemos exigir no, a quien el nos gobierno gestiona, ahora, el gobierno ahora mismo se le no puede te puede exigir como ciudadano. Pero el gobierno ahora sí, pero el gobierno de Navarra a ti no te puede limitar con quién te juntas. No tiene competencias para eso. No, pero bueno, el tema entonces no es eso con no se quién lo puede junto, exigir. Sí, pero ¿sabes cuál es el la responsabilidad de la gestión? Cuando tú pones una norma prohibitiva que es tan asfixiante, lo que haces es fomentas el incumplimiento de esa norma. Yo, por ejemplo, yo me relaciono mucho con chicos y chicas jóvenes. Entonces, si tú les estás planteando que ni siquiera con su círculo de más confianza pueden estar en el jardín sin mascarillas, significa que van a estar sin mascarillas hasta que venga el policía y se la suban. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no hay más que ver hoy la prensa, todo el seguimiento que ha hecho la policía de todos y cada uno de los sitios donde ha tenido que intervenir. Y todos eran por el mismo motivo, cuadrillas de gente joven. Si tú les dices, mira, yo entiendo que todo el día, con todo el mundo, no puedes estar de esta manera, pues lo mismo que te autorizan a que esa gente joven con su familia no tenga que asumir determinadas obligaciones que en otros ámbitos, porque al final los adultos legislamos pensando en adultos. Lo importante, la estructura social son las familias. Pues igual para nuestros hijos hay un grupo que es mucho más importante, que es de más unión, que es su propia cuadrilla. Y eso es una realidad que los sociólogos, cuando hablan de drogas, cuando se habla de un montón de aspectos, lo tienen en cuenta, porque su conexión, su sociabilidad no está en la familia, está en su grupo de amigos, de amigas, y ahí es donde tenemos que plantear esa opción. ¿Por qué tienen que estar en esas circunstancias atados de unas restricciones que en casa no se les ponen? Este jueves se reúnen las comunidades con el Ministerio para un poco cerrar y poner en común esta vuelta al cole. También hay quien denuncia que esto llega tarde, que se está preparando tarde. Yo creo que sí, yo creo que llega tarde. Yo, mi opinión, ¿no? Como padre, el jueves no podía estar el director del centro esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y esta semana se reúnen, pues lo que dicen los ministerios, junto con las distintas autonomías. ¿Lo podían haber hecho antes? Sí. ¿Es un escenario, lo que dice... ¿Es un escenario imprevisible? También, pero lo que no podemos hacer es no prever, no tener un plan B. Hay que tener un plan B, un plan C y un plan el que nos haga falta. Muchos planes. Muchos planes, ¿por qué? Porque se van a dar las distintas
situaciones que vamos a ver y las vamos a ver y nos va a tocar en primera mano que nuestro hijo tenga miedo de decir, pues fulanito, menganito tiene contacto, le han hecho la PCR o lo han dejado de hacer. Entonces, yo creo que sí. Entonces, lo que no puede ser es que el gobierno central derive en las autonomías deriven en los centros de eso. Entonces, yo creo que sí, nos hace falta una ley marco, ¿no? A nivel estatal, más o menos no. Voy a defender al gobierno en contra de mis principios. Sí. Resulta que nos creen unas directrices. Claro, es que nos den una ley marco, ¿no? No, pero es que esa ley marco existía y planteaba escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. Eso ya lo teníamos en junio. Eso ya lo saben, eso ya lo tenía la comunidad educativa. Y ahora, en este momento, es cuando hay que decidir en qué escenario estamos. Ya han decidido que estamos en el 2. Pero realmente los escenarios ya se hablaron desde el principio. Lo que pasa es que pensamos en nada más salir de la pandemia, del confinamiento, ¿qué íbamos a estar? Yo pensaba, todos decíamos, no, en septiembre empezará todo. Nadie pensaba que del buen tiempo iba a matar al COVID. Claro, no pensábamos que iba a ser la locura que ha sido julio-agosto. Yo sinceramente creo que hacemos flaco favor, bueno, pues por las personas que tenemos nosotros, hoy nos están viendo la gente, los políticos, la oposición, los medios de comunicación, de crear ese miedo. Yo creo que crear ese miedo de que vamos a ir al colegio. Sí, pues bueno. Yo no estoy creando ningún miedo. Yo creo que se está instalando un discurso un poco peligroso de cuidado con llevar a los chicos al cole, que van a correr peligro. No, vamos a ver, yo creo que está. Ahora mismo hay un gobierno. Por mi parte no, al revés. Yo igual generalizar está mal hecho, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que se está instalando ese pequeño discurso de que. Un 50% se está hablando de que los padres, un 50%, no quieren llevar. Ya, pero los padres ¿de dónde opinan? ¿De dónde viven? ¿No? De lo que leen, de lo que ven. Sí, claro. Entonces, claro, yo creo que estamos con un gobierno que creo que está poniendo el método, el esfuerzo económico, el esfuerzo personal con la contratación de profesores, de más cuidadores en los comedores, de refuerzo en la limpieza y la desinfección. El tema tecnológico, bueno, yo creo que se están poniendo los medios y que ya nos están diciendo, es un tema complejo y delicado, pero no podemos renunciar a que nuestros hijos vuelvan al colegio. No, para nada. Y entonces, luego el profesorado, pues bueno, también tendrá su cuestión, pero también deben saber, pues bueno, que tiene ese servicio público que se debe, ¿no? Y que tienen que, bueno, vamos a intentarlo. Luego, hemos visto en Alemania, se ha abierto, y por desgracia han tenido que cerrar colegios porque ha habido protestas. Pero vamos a ver, yo creo que están puestos las cosas encima de la mesa y que se puede... sobre todo insistir que el plan B no se ha cerrar. O sea, yo creo que ese es el mensaje que deberíamos transmitir y que los mismos padres y madres deberían plantearse no apretar en esa dirección. Es decir, si hay en cuanto haya algo, todo el mundo, yo no llevo a mi hijo, si puedo evitarlo, yo no. Vamos a dar soluciones para que, si el problema de los menores, si lo estamos hablando, no es tanto que ellos se contagien. Es decir, igual lo que tendremos que plantear es ¿qué ocurre si se contagia? Igual los que tienen que aislarse son las personas de riesgo para que los menores sigan yendo a la escuela, aunque sean asintomáticos. Es que yo creo que la apuesta tiene que ser convivir con el... Cuando hacemos una apuesta decidida por la convivencia, cuando escuchas a gente, a grupos de profesores que van a hacer una huelga en Madrid porque no creen que sea el escenario idóneo y tal, entonces lo que hablabas, que tú demandas un poco ese paso hacia adelante del profesorado, ¿no? De la comunidad educativa, que al final somos todos, padres, PIMAs, pues entonces ese paso hacia atrás que han dado algunos profesores diciendo, es que yo voy a hacer huelga, pues no es el momento de hacer huelga. Yo entiendo que las reivindicaciones son tan libres, pero en este momento yo creo que al revés, teníamos un poco que arrimar un poco el hombro, como ha hecho mucha gente, como ha hecho la gente de las residencias, como ha hecho la gente de los supermercados. Responsabilidad de todos, sin duda, de todas, de las familias, del profesorado, del gobierno, que duda cabe. Veremos qué es lo que pasa, porque quedan 2 semanas, igual puede cambiar el escenario todavía, cambiará. Y seguro que sigue dando mucho que hablar. De momento, gracias por habernos acompañado, Gustavo Galarreta, José Javier Echeverría, Ángel Morión, gracias por acompañarnos y hasta otra. Que vaya bien la vuelta al cole. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Está siendo un verano atípico para todos y para todas. ¿Y qué es lo que hace mucha gente a falta de poder irse, por ejemplo, a la playa? Pues se acercan
hasta algunos de los pueblos que tenemos aquí en nuestra comunidad para disfrutar del río, del campo, del aire libre, pero eso no gusta del todo a los habitantes de estas localidades, porque hay quienes no cumplen del todo las normas. Nos hemos acercado hasta Riezu y esto es lo que nos han contado. Riezu es un pueblo de esos con encanto a orillas del río Ubagua. Todo un paraíso. Eso es lo que han debido pensar muchos turistas que han fijado en su GPS a la localidad del Valle de Yerri como destino. Como la gente no se ha ido de vacaciones y demás, se ve que ahora vienen pues a pasar el día aquí. Que ha sido una aglomeración de gente que no hemos tenido nunca, ni no te lo esperabas, nos ha pillado como de sopetón. Entonces ha sido un problema para el pueblo de vehículos, de gente en la zona de baño. Tanto es así que desde el consistorio han tomado medidas para atenuar las molestias ocasionadas por el trajín de vehículos. Los coches en el pueblo, que hemos hecho un aparcamiento ahí a trancas y barrancas como se ha podido, que quita bastante gente, pero aún así pues la gente se pasa y aparcan en el pueblo. Este es el aparcamiento creado por los vecinos de Riezu para disuadir a los visitantes del uso del automóvil en el pueblo y en las proximidades del río. Sin embargo, ya ven cuál es su estado actual de ocupación. La situación es muy distinta en el pueblo, donde no queda hueco para aparcar. Algunos vecinos han tenido que poner incluso palets y bidones para evitar que bloqueen la salida de sus garajes. Aún así aparcan. Detrás del bidón y del palé aparcan. Y luego vas tú a sacar el coche y no puedes sacar el coche. Pero los hay también quienes hacen un uso responsable del parking. Nosotros aparcamos fuera. Antes del pueblo hay un aparcamiento disuasorio, aparcamos ahí. Hemos venido a pie, andando un poco y muy bien, pasamos por el pueblo. No hay necesidad de traer el coche hasta aquí. La localidad, dicen, ya estaba acostumbrada a recibir visitantes, pero no tantos. Pero es que es una barbaridad. O sea, este año ha sido lo nunca visto, lo nunca. O sea, yo, con la edad que tengo, que ya es bastante considerable, no había visto nunca en la vida tanta gente. Lo de estos años, este año ha sido demasiado. O sea, demasiado de no poder entrar en el pueblo. No poder entrar en el pueblo, no poder entrar en el río, no poder ir al río. La gente del pueblo no podemos ir al río. Ha sido como muy deprisa el venir demasiada gente y es un poco que nos ha pillado sin preparar, como quien dice, ¿no? Una afluencia que en la actual situación ha despertado miedo. Pero yo, por ejemplo, soy persona de riesgo y ¿qué pasa? Que contra más gente venga, que es una de las zonas que estamos libres, la masificación y la gente que viene no sabemos cómo viene. A esto hay que sumarle además la denuncia que hacen los de Riezu de la falta de civismo de algunos veraneantes. Mucha gente que no respeta nada. No respetan nada, se te meten a bañarte contigo con perros encima tuya, o sea, va. Pues es que es horroroso, horroroso, horroroso. Y luego lo del respeto en cuanto a dejar todo por ahí, dejar todo. Y no les puedes decir nada, que la gente no respeta nada y tira mucha basura, deja mucho que desear en cuanto a educación cívica, porque es que yo no sé, en su casa se harán eso, pero la verdad que tú vas a un pueblo que todo el mundo viene porque es tan bonito, ¿no? Pues respétalo y manténlo como lo has encontrado y no te dediques a tirar basura y pañales de críos y latas y otras cosas que no quiero nombrar. Hasta el punto que los vecinos se han tenido que poner los guantes para mantener el entorno limpio. Cuando vamos a pasear, tenemos que ir con una bolsa de basura y unos guantes para recoger, porque dejan de todo. En el otro lado están los forasteros, que solo vienen a disfrutar de un día en un entorno único en su verano más atípico. Como no nos hemos ido de vacaciones normales a la playa una semana, pues cada día vamos a un sitio o cada 2 días vamos a un sitio y vamos buscando sitios pues para ir a pasar el día, claro. Una población que desea un turismo moderado mira ya al otoño para recuperar la tranquilidad. Pues aún queda verano y lo importante sobre todo es aprender a convivir entre todos y todas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado. Les espero mañana aquí en La Muga. Adiós.